Bien, bien chicos, buenos días. Vamos a completar por ahora los dos problemas de física que nos estaba faltando. Ya álgebra el día de mañana se los estoy enviando, ¿sí? Por lo pronto vamos a acabar lo que nos faltó, que era el problema número 10 y el problema número 11, ¿no? De calorimetría, ¿ya? Sencillo. A ver, veamos un poco. ¿De qué se trata el problema? Me dice a una olla de esta parte significa coeficiente, ¿no? Coeficiente específico de 0,5, que es básicamente la capacidad del material. El coeficiente va a depender del material de cual estemos hablando. Es la capacidad del material para absorber o liberar calor, ¿ya? A eso le llamamos coeficiente. Y masa de 160 gramos, ¿no? Tiene una temperatura de 0 gramos. ¿Qué quiere decir? A ver, profe, en español. Lo que te quiere decir este problema es básicamente, ¿no? Que si tú tienes por ejemplo, una ollita, ¿no? Tienes en tu casa una olla, ¿sí? Imagínate, tienes una olla, ¿sí? Cuyo material tiene un coeficiente específico, el material tiene un coeficiente específico de 0,5. Es su capacidad del material para absorber calor. Y una masa, esta tu ollita pesa, si tú lo subes a una balanza, pesa 160 gramos, ¿ya? Y me dice que esta ollita, imagínate que lo acabas de sacar del congelador, ¿no? O de repente es un vaso. Ya, tu vaso lo acabas, te olvidaste en el congelador, lo acabas de sacar y está a una temperatura de 0 grados. El vaso está helado, en otras palabras, ¿no? Ahora me dice que se vierte. Imagínate que tú lo sacas y empiezas a vertir agua, ¿no? Agarras y empiezas a echar agua al recipiente, ¿no? Para que se empiece a llenar. Esta agua que tú le echas, ¿ya? Recuerda, el agua en estado líquido, el coeficiente específico del agua, del H2O, en estado líquido, ¿ya? Acuérdate que puede estar en dos estados. Puede estar en estado líquido o en estado sólido si es que hablamos de hielo, ¿no? En estado líquido, acuérdate que tiene un valor de 1. ¿Sí? En estado líquido, profe, debo de recordar yo que tiene un valor de 1. ¿Qué más? Me dice que vierto una masa de agua de 16 gramos. Estoy echando 16 gramos de agua. Bien, profe, ¿qué más? Y va a estar a una temperatura, el agua que estoy vertiendo, es un agua caliente que de repente recién lo he sacado de la tetera, ¿no? A una temperatura de 60 grados. ¿Ya? Ese es el evento físico que está sucediendo, ¿no? Estamos vertiendo agua en un vaso helado. En otras palabras, voy a poner un poquito más acá. ¿Sí? Profe, y lo que me preguntan es, cuando yo quiero ingerir el agua, tomármela, ¿sí? ¿A qué temperatura va a estar? Ya es lo que me está preguntando el problema. ¿A qué temperatura va a estar esa agua? Ahora, lo que tenemos que hacer aquí, ya lo que tenemos que hacer es básicamente buscar el equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? ¿A qué temperatura se va a encontrar si yo echo agua caliente o un vaso frío, ¿no? No lo voy a practicar porque normalmente se reviente el vaso cuando hay ese cambio de temperatura brusco, pero para casos prácticos del problema, vamos a suponer o vamos a analizar qué es lo que pasa, ¿no? Profe, debo de empezar siempre con la temperatura menor al lado izquierdo. ¿Qué le voy a poner acá? Me encuentro una temperatura, ya lo voy a poner otro color, si no, a ver, vamos a verde, que es lo que hemos estado trabajando. Me encuentro a una temperatura, lo voy a llamar temperatura 1 de 0 centígrados, profe, ¿no? Que es básicamente la temperatura de mi olla, que es lo que me dice el problema, ¿ya? Siempre tú lo plasmas en esta gráfica para que se te haga más sencillo. Profe, esta temperatura 1 va a tener una masa 1. ¿Cuánto pesa esta olla? 160 gramos. 160 gramos. Profe, luego voy a vertir agua a una temperatura 2. ¿Cuál es esa temperatura? De temperatura 2 es de 60 grados.
¿Cuál es la masa 2? La masa 2 es me dice 16 gramos. Bien. Profe, ¿y qué es lo que va a pasar? Lo que yo quiero encontrar es, siempre mi temperatura de equilibrio va a entrar entre ellas dos, ¿no? Va a estar entre la inferior y la superior. Imagino que esta temperatura que alcanza esta mezcla está por aquí. Temperatura de equilibrio. ¿Ves? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta, esta olla que está a 0 centígrados va a elevar su temperatura, ¿no? Va a elevar su temperatura ganando calor, ¿no? Ella está ganando calor, ¿sí? Flechita a la derecha, calor ganado, ¿sí? Calor uno le voy a llamar, ¿sí? Y esta, o este líquido, ¿no? El agua, ¿ya? Va a disminuir su temperatura, ¿no? Que es lo más lógico. Le voy a llamar calor 2. Vamos a perder calor. Mientras uno gana, el otro pierde. ¿Qué es lo que pasa, profe, acá? Flechitas a la derecha van a ser iguales a flechitas a la izquierda. O calor ganado es igual a calor perdido, ¿no? También se le llama calor ganado. A ver, calor ganado es igual a calor perdido. ¿Ya? También se define de esa manera. ¿Cómo sería entonces, profe? El problema se va a plantear así. Calor ganado, que es calor uno, va a tener que ser igual a calor perdido, que es calor 2. Bien, y vamos a plasmar o vamos a plantear el problema. El calor, ¿te acuerdas cuál era su fórmula? Q se mata, ¿no? Q va a ser igual a ¿qué? Al calor específico del agua, voy a llamarle calor específico de H2O, por Sigma, que es la masa uno, masa del agua, por la variación de temperatura uno. Variación de temperatura uno. La diferencia de ellos dos le voy a llamar variación de temperatura uno. Y a la diferencia de ellos dos le voy a llamar variación de temperatura 2. ¿Ya? Esto va a ser igual al calor específico, perdón, esto de acá no es de uno o no es del agua, ya me estoy equivocando. Este calor específico es básicamente de la olla. Voy a poner acá. Calor específico de la olla. Porque estoy haciéndome referencia a él. ¿Sí? Ahora, esto sí es del agua. Del H2O por la masa en 2 por la variación de temperatura en 2. Bien, vamos a reemplazar el calor específico de la olla. Ya nos había dicho el problema que es básicamente 0,5 por la masa uno, 160 gramos, por la variación de temperatura uno, que, que es básicamente la temperatura en equilibrio menos 0 grados. Y esto de acá es igual, calor específico del agua, que habíamos quedado que vale uno por dato, ¿no? O bueno, no te lo dan normalmente, pero tú ya debes de saber. La masa 2 que es 16 gramos, y la variación de temperatura 2 que es siempre el que está más a la derecha menos el de la izquierda, ¿ya? Que es 60 menos la temperatura de equilibrio, ¿ya? Allí tenemos. Profe, aquí al ojo, este cero es como si no estuviera. 0,5 por 160 es como decir 160 por un medio, ¿no? Esto de acá sale 80 por la temperatura de equilibrio, va a ser igual. Este uno no está. 16 por 60 es 960 menos 16 por la temperatura de equilibrio. Veamos. Este menos 16 por la temperatura de equilibrio pasa al otro lado a sumar. Sería 96 veces la temperatura de equilibrio igual a 960. Pasa a dividir 96 y creo que se ve al ojo.
que la temperatura de equilibrio al final sería 10 grados centígrados, ¿no? Y cumple, profe, porque 10 está entre 0 y 60. ¿Ya? Quiere decir que cuando eches agua caliente de 60 centígrados a un vaso a 0 grados, vas a tomar agua relativamente helada, sigue siendo helada, agua a 10 centígrados. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Nos vamos al problemita número 2. Problemita número 11, perdón. Y ya para culminar, porque nos faltó solo dos problemas, me dice un calorímetro. Cuando te hablan de calorímetro, nuevamente como el problema anterior, es como si te estuviesen hablando de una ollita. Ya, ahí tienes, bueno, salió un poquito feo. Más o menos, acá tienes tu olla. ¿Sí? ¿Qué me dicen del calorímetro? Dice, un calorímetro cuyo equivalente en agua es 80 gramos, tiene una temperatura de cero. Si se le vierte 16 gramos de agua a 60 grados, ¿cuál será la temperatura final en equilibrio? ¿No? O sea, te están hablando de forma indirecta cuyo equivalente te está diciendo que omitas cualquier dato del calorímetro. Es básicamente como si no hubiera datos para él, ¿no? Es como si este calorímetro, el problema te está haciendo referencia, tuviese agua allá adentro, ya tuviese agua adentro. El agua que tiene adentro este calorímetro ya me está haciendo la indicación que va a ser como una masa uno voy a llamar, más sencillo creo yo, masa de 80 gramos, masa de 80 gramos, ¿no? Y me dice que está también a una temperatura uno de 0 centígrados. Me dice, si se le vierte 16 gramos de agua a 60 centígrados, ¿no? 16 gramos de agua a 60 centígrados, vamos a ver cuánto sale. Eh, Vamos a vertir agua. Voy a poner un colorcito plomo, a ver. Un color rojo ya para que se note. Imagina que estoy vertiendo agua. Sí, he puesto otro color para que se vea. Cuya, bueno, me dice se le vierte 16 gramos de agua, ¿no? Masa 2 es igual 16 gramos. Y me dice que esto también está a una temperatura de 60 centígrados. No. Como dice que es equivalente al agua, vamos a suponer que el calor específico acá es igual a este calor específico. Están hablando de equivalencia del calorímetro en agua, suponiendo que los dos son agua, ¿no? Bien, sencillo, profe, colocamos acá, colocar en verde de repente. A ver, me dice que este T1 está a 0 centígrados y cuenta con una masa uno de 80 gramos, ¿no? Y este T2 está a 60 centígrados y cuenta con una masa 2 de 16 gramos, ¿ya? Se supone que en esta mezcla vamos a encontrar una temperatura en equilibrio, ¿no? De aquí hasta aquí hay una ganancia de calor, calor uno, y de acá hasta acá hay una pérdida, calor 2. Bien, decimos entonces que calor uno es igual a calor 2, ¿no? ¿Cómo sería la fórmula? Q se mata, ¿no? Calor específico por masa uno por variación de temperatura, que, a ver, voy a tratar de ponerlo de frente, un poquito más atrás lo voy a hacer. Nuevamente, calor específico por masa uno va a ser igual a temperatura en equilibrio menos temperatura uno. Y esto va a ser igual a Q2, que es calor específico, masa 2,
que va a ser temperatura 2, variación de temperatura, menos temperatura en equilibrio. Ahí está. Profe, al ojo lo que se ve, lo que se observa es que este calor específico con el de acá se va, ¿ya? Y reemplazo los datos. La masa 1, que es 80, por temperatura en equilibrio menos 0, va a ser igual. La masa 2, que es 16, por la temperatura 2, que es 60, menos la temperatura en equilibrio. Bien. Profe, a ver, simplificamos un poco para que se haga más sencillo. Este cero se va, ¿no? No me interesa. 16ava 1, 16ava 5, ¿cierto? Me queda entonces que 5 veces la temperatura en equilibrio va a ser igual a 60 menos la temperatura en equilibrio. Este menos pasa al otro lado a sumar. 5 veces temperatura de equilibrio más la temperatura del equilibrio es 6 veces temperatura en equilibrio. Y esto es igual a 60. Quiere decir que al final mi temperatura en equilibrio otra vez me salió 10 centígrados. Ya, de esta manera se desarrolla este tipo de problemas. Bien, ahí tienes dos casos bonitos, ¿no? De lo que es calorimetría. Acá de repente un poquito te complican con esta parte equivalente en agua, ¿no? Que simplemente decir que el calor específico se va a considerar lo mismo, ¿no? Va a ser el mismo valor. Ya, entonces ahí tenemos los dos problemitas que nos están faltando. Me está quedando mandarle la solución en álgebra, ya eso lo voy a mandar el día de mañana. Bien, chicos, nos estamos viendo. Cuídense.